En este canal ya hemos hablado de formalismo ruso, del círculo de Bakhtin. En algún momento tendríamos que hablar de estructuralismo, lo que nos llevaría luego a hablar de postestructuralismo, haciendo un recorrido más o menos histórico sobre la evolución, lo que nos interesa a nosotros de la teoría y práctica del análisis literario. Lo que pasa que ya para hablar de estructuralismo tenemos mínimamente que hablar de Saussure y su teoría del lenguaje, meternos de lleno en temas de lingüística, que no es necesariamente la lingüística, si bien, bueno, en la carrera de letras, si querés estudiar la carrera de letras, en la Universidad de Buenos Aires obligatoriamente vas a tener la materia lingüística, pero vamos que en sí misma lingüística es prácticamente una carrera aparte, si bien todavía en la UBA se da de manera unificada, luego vamos, hay orientaciones, ¿no es cierto? No es lo mismo un licenciado de letras con orientación a la teoría y análisis literario que un licenciado en letras con orientación a la lingüística. Pero bueno, la lingüística es una de las materias troncales, digamos, de ambas orientaciones. No se va a entender para el común de la gente hablar de estructuralismo si no pasamos primero por esta cuestión de la lingüística y el modelo de, sobre todo el de Ferdinand de Saussure. Lo que pasa que aquí se plantea un tema, me parece a mí bastante interesante, de carácter ideológico, pero no nos anticipemos. Por de pronto tenemos dos figuras, ¿no es cierto? Este señor Ferdinand de Saussure, ginebrino, suizo por lo tanto, nacido en 1857, fallecido en 1913. A la vez tenemos al estadounidense Charles Peirce, nacido en 1839, fallecido en 1914, fueron prácticamente contemporáneos o fueron contemporáneos. Ambos plantean sus propios modelos lingüísticos de lo que se va a llamar la lingüística moderna. Si buscas información en internet te van a decir que Peirce era previo a Saussure y que entonces Saussure, lo que se busca dar a entender es que Saussure fue un vanguardista en relación con Peirce, que puede ser que haya sido más conservador Peirce en algún aspecto, ahora vamos a ver en cuáles, pero vamos que cuánto se pudo haber adelantado Peirce en presentar su modelo en relación con el modelo de Saussure. 5 años, 10 años, me parece que siguen siendo contemporáneos. Digamos que Saussure es el padre de la lingüística moderna. ¿Qué era la lingüística antes de Saussure? Bueno, en el primer capítulo de El curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, librito que lo tengo bastante ajetreado, un libro por lo demás que digamos que no fue que escribió, parece ser, se dice en los corredores de la Universidad de Letras, se dice que no fue que escribió Ferdinand de Saussure de puño y letra, digamos, sino que parece ser que era profesor y sus discípulos compilaron sus clases, las transcribieron y de eso armaron un libro que parece ser el mismo autor no lo habría pensado como tal o no habría pensado escribir un libro. Vaya a saberse. Eso es lo que, al menos lo que dice la leyenda negra, el mito urbano. En el capítulo primero aparece que Saussure dice entonces, lleva por título Ojeada sobre la historia de la lingüística. Desde la antigua Grecia, la lingüística no dejaba de ser un aspecto contenido en la gramática. La gramática como tal no va a desaparecer hasta el día de hoy. Existe una materia como gramática, pero había un aspecto de la gramática en la antigua Grecia que se le podía llamar el aspecto lingüístico, que después va a tomar, así podemos deducir, va a tomar vuelo propio y se va a constituir en disciplina separada, autonomizada de la disciplina madre que fue la gramática. Después va a aparecer la filología. Dice Saussure que en Alejandría ya existía una escuela filológica. La filología es el estudio de la palabra en relación con sus raíces, con sus morfemas. El morfema ya es un concepto más propio de la gramática que alude a la unidad mínima
la sílaba que constituye una palabra. De cualquier manera, la filología se vuelve ciencia, parece ser, a partir de 1777 y a partir del movimiento científico creado por Friedrich August Wolff, y que continúa la filología de la misma manera que la lingüística como disciplina autónoma incluso hasta nuestros días. Más tarde, en 1816, aparece algo más parecido a lo que podemos considerar lingüística moderna, que tiene que ver con las gramáticas comparadas respecto de la comparación de lenguajes, ¿no es cierto? La comparación de lenguas, no de lenguajes. Bueno, pero así llegamos hasta el momento de aparición de la lingüística general de Saussure, modelo que puede ser comparado y opuesto al de Charles Peirce. En su momento son dos modelos que se presentan al público y que termina el modelo de Saussure imponiéndose por encima del de Charles Peirce. Ambos coinciden en la denominación respecto de lo que va a ser el nudo gordiano de la disciplina, el estudio del signo lingüístico. ¿Qué es el signo lingüístico? Es nada más ni nada menos que la palabra en sí misma. El signo lingüístico es por definición la unidad mínima de la oración, constituida por significante y significado. Significado y significante son las dos características, los dos atributos principales de la palabra. El significado, lo que sabemos de una palabra. El significante es lo que se llama la imagen acústica de la palabra, la sonoridad de la palabra, en primer término, y la forma de la palabra escrita de pronto. Tanto Saussure como Peirce son semiólogos, semióticos. Hay una diferencia entre semiótica y semiología. No quiero complicar demasiado tampoco la información a atiborrar de datos este video. La idea es que se puedan conformar un panorama general de la cuestión para luego poder ir a algo más interesante para mí, desde mi punto de vista, que tiene que ver con el estructuralismo. Pero bueno, como semiólogo que pudo haber sido Saussure, ya de él se dice, ya aparece la idea de estructuralismo cuando a diferencia de Peirce, se lo define como un semiólogo estructuralista, enfrentado a Peirce, que habría sido más pragmático, atendiendo a una semiología o semiótica lógica. Si queremos establecer una diferencia entre semiótica y semiología, la semiótica analiza sistemas de signos en general, mientras que la semiología analiza signos en contextos culturales y lingüísticos. La semiótica adopta una perspectiva filosófica y lógica, mientras que la semiología sigue un enfoque estructuralista. No sé si esto se ajusta mucho a lo que dije anteriormente, pero bueno, a veces la información entra en este tipo de contradicciones. Como ejemplos, en la semiótica... aquí hay ejemplos importantes. La semiótica se ocupa de señales de tráfico, expresiones artísticas, interacciones tecnológicas. La semiología se remite al uso del lenguaje y los símbolos en textos, anuncios o narraciones, pero sí a la semiología le va a interesar la palabra. La semiótica se extiende un poco más, por ejemplo, incluye las señales de tránsito que no dejan de ser informativas, indicativas, donde a veces ni siquiera aparece la palabra escrita, ¿verdad? Un semáforo es del interés de la semiótica porque es indicador de algo, pero sin hacer uso de la palabra. En fin, volviendo a Saussure, que va a ser, le damos mayor trascendencia porque va a ser el que imponga por sobre Peirce su modelo lingüístico. Para Saussure, el lenguaje es un sistema de signos, donde cada signo lingüístico está compuesto por un concepto, lo que llamamos significado, y una imagen acústica, el significante. En otras palabras, todo lo que decimos tiene una parte que se refiere a lo que estamos pensando y otra que es la forma en que se articula, o que lo articulamos. Saussure le concede a esta relación significado-significante un principio que se vuelve famoso de arbitrariedad, donde se nos dice que no hay una razón lógica por la cual una palabra se asocie a una cosa. Porque, por ejemplo, el ejemplo de pizarrón de las
primeras clases de lingüística. ¿Por qué decimos en español perro y no decimos dog? ¿Por qué los ingleses dicen dog y no dicen perro? ¿Por qué el francés dice chien y no dice ni perro ni dog? Bueno, eso es completamente arbitrario para Saussure. De hecho, sin entrar en comparaciones entre lenguas, el hecho de que en español perro se diga perro, mesa se diga mesa, silla se diga silla, es completamente arbitrario. Alguna razón filológica puede haber, por ejemplo, si tenemos en cuenta que nuestro lenguaje, el español, nuestra lengua, no es completamente latina, comprende palabras de otras lenguas, griega, árabe, ¿no? O sea, si nos preguntamos, por ejemplo, por qué los españoles a la almohada le llamamos almohada, bueno, es una palabra almohada cuya filología no se emparenta con la lengua árabe, y entonces por ahí encontremos ahí una razón, pero en el fondo, si nos preguntamos por qué los árabes a la almohada le llaman almohada, bueno, vamos a llegar a un callejón sin salida, no hay por qué. Así el sistema que propone, el modelo que propone Saussure es completamente binario, ¿verdad? Significado, significante conforman la palabra. Por lo contrario, para Charles Peirce, él propone, plantea, no necesariamente discutiendo a Saussure, que quizás por ocurrir en el mismo momento no se conocieran, sería en todo caso lo de menos. Peirce lo que ofrece, lo que propone, es un sistema triádico, donde existe el significado, existe el significante, pero también hay un tercer factor, que es el intérprete, es la persona humana, el sujeto humano, que va a hacer uso de ese significado y ese significante. Si recuerdan el video que hicimos acerca del círculo Bakhtin, ya Mikhail Bakhtin viene, sobre todo me parece a mí, discutiendo a Saussure, la necesidad de que exista algo de orden externo al signo mismo. Sí, seguramente Bakhtin, yo no recuerdo ahora si Bakhtin en algún momento nombra a Saussure, a Peirce, pudo haberlos nombrado a ambos, seguramente los estudió, claro. Bakhtin nace en 1895, fallece en 1975, con lo cual bien pudo haber entrado en polémica y, por lo que dice Bakhtin, se vuelca más, su postura es más parecida a lo que plantea el modelo de Peirce que el de Saussure. La necesidad de que exista un tercer factor en la construcción de sentido del signo lingüístico. Bakhtin, por ejemplo, le va a dar lugar a la entonación con que se pronuncian las palabras que van a dar un significado u otro. No es lo mismo decir ladrón que decir ladrón. No es lo mismo, ¿verdad? Y la palabra significado y significante son las mismas. También en algún momento creo que en el libro Las palabras y las cosas, Michel Foucault, de quien ya vamos a hablar cuando tratemos el tema del estructuralismo, Foucault dice que en la Edad Media, los gramáticos de la Edad Media ya tenían una noción de signo lingüístico triádico. Significado, significante, referente tercer, referente externo o externo al signo o interpretante. En fin, ¿por qué, nos podemos preguntar, no se impuso el modelo de Peirce al de Saussure? Si incluso el de Peirce parece ser más completo, no tan encapsulado como es el modelo de Saussure, donde el signo lingüístico parece prescindir del resto de la existencia, de la realidad, ¿verdad? Bueno, yo no sé, es muy arduo, hay mucho para analizar, para investigar, y a los propósitos de este video es imposible extenderse demasiado porque sería demasiado largo, pero hay una cuestión ideológica en por qué se oficializa el modelo de Saussure hasta el día de hoy y no el de Peirce, que cayó completamente en el olvido. El modelo de Saussure, que es lo que es y no permite interpretaciones por el estilo del caso que presenté recién. No es lo mismo que yo te diga ladrón que ladrón, ¿no es cierto? Saussure es indiferente a estas posibilidades de
entonación que puedan haber, se concentra en el significado y en el significante de la palabra, en su imagen acústica, lo que ha permitido, por ejemplo, que Jacques Lacan dijera en algún momento que la realidad es en tanto que se pronuncia, en tanto que se dice. No sé si es tan así como lo que pudo haber dicho Lacan, qué quiso decir con eso, si es que lo dijo. Sí es cierto que los lacanianos y los divulgadores de Lacan, ahora no vengan todos los lacanianos a pegarme, como ya lo hicieron cuando hice el video acerca de la carta robada. Señores, los mitos urbanos, las leyendas negras que pueda tener también Jacques Lacan, cada uno hágase cargo de lo que le corresponde. No soy yo el que las inventó, están sembradas en toda internet y ustedes bien saben que hasta en los pasillos de las universidades se chismorrea sobre estos asuntos, con lo cual no vengan acá a patotear. Pero bueno, esta idea lacaniana de que la realidad es en tanto que se pronuncia, que se dice, ya digo, no sé cuáles fueron las intenciones de Lacan, en qué contexto lo dijo, si no lo dijo, pero ha derivado en el mundo moderno y hasta la actualidad a ideas aberrantes tales como hemos escuchado a presidentes de naciones decir que si algo ocurre es bueno, que si algo ocurre por el solo hecho de ocurrir es positivo, tanto como lo que se infiere de que si la realidad es en tanto se pronuncia, se dice, si no pronuncias o no decís un montón de cosas, esa realidad no existe. Si yo no nombro la pobreza no existe. Que después también de todo esto salen las escuelas motivacionales, ¿no es cierto? Que tanto ha alimentado a las corrientes New Age y al posmodernismo todo. En fin, queridos, esto era necesario, les digo, de realizar, de presentar para una futura presentación, un nuevo video, esta vez sí, sobre lo que concierne al estructuralismo en función de análisis y teoría literaria. Por el momento no les robo más tiempo, me despido ya de ustedes como siempre, deseándoles estén pasando hermosos días y teniendo muy gratas lecturas. Hasta pronto.